ahora estamos grabando y todos podéis ver un puntito rojo ahí arriba en la esquina derecha. Portaros bien. En lo que queda de hora vamos a hablar de la necesidad de definir números a partir de otros, porque aparecen necesidades al hombre que no son satisfechas con los números que había definido previamente. Por ejemplo, los números naturales inicialmente servían para contar, y hay estudios que prueban que desde que nacemos los tenemos interiorizados, porque de alguna manera el cerebro distingue una unidad de 2 unidades, de 3 unidades, desde el momento en que toma conciencia. Lo que hace el lenguaje es explicitarlo, y de ahí que los números naturales sean los primeros que se definen, y naturalmente se llaman naturales porque son naturales a nosotros. ¿Entendido? Entonces, los números naturales sirven para contar, ¿no? Sirven para contar. En los libros de texto, siempre que os encontréis un conjunto de números, se designará con una letra mayúscula y con una doble raya. Por ejemplo, los naturales tienen la N y una doble raya. Luego, los conjuntos de números se definen de varias maneras. Una es listando sus elementos, es decir, abres una llave y pones 1, 2, 3, 4, y para indicar que sigues, pones unos puntos suspensivos y cierras el conjunto. Si estás considerando dentro de los números naturales un subconjunto, por ejemplo el de los impares, lo podéis definir listando sus elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar a los impares imp, ¿no? Esto no es una definición que vayáis a encontrar en ningún sitio. Son los números impares, ¿no? ¿Qué pone en nota? ¿Dónde? En nota. ¿Subconjuntos? Sí. Abres una llave y dices, los impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y sigues, ¿no? Pero también esto es una lista de los números. También los puedes escribir con una fórmula. Por ejemplo, la fórmula sería 2 por k más 1, donde k, ¿vale?, pertenece a los naturales. ¿Qué significa eso? Que k varía, ¿no? Por ejemplo, si k vale 1, ¿cuánto tienes ahí? 2 por 1, 2 más 1, 3. Si k vale 2, sería 2 por 2 más 1, 5. Y vas obteniendo todos, ¿no? Esta descripción es útil porque a veces no necesitamos tratar la lista infinita de números, pero tener una abstracción de cómo son. Ahora, ¿aquí hay algún número que falte? ¿Alguien me puede decir qué número falta? ¿Por dónde comienza, según esta definición? ¿Por dónde empiezan los naturales? Por el 0. ¿Lo he escrito ahí yo? Por el 1. Ah, no he escrito el 0 en los naturales. El 0 vino mucho después. Y que sepáis que poner el 0 en los naturales es algo donde los matemáticos se pelean.
que lo sepáis. El 0 se suele poner en los números que vienen después, porque te divide en números negativos y en números positivos. Y tienes que definir la nada, el 0. Pero bueno, como no soy mala del todo, lo vamos a añadir después, pero quería que os dierais cuenta. Si yo siguiera con esta definición de los naturales, el primer K que tengo que coger sería el 1. Y entonces en los impares, ¿os dais cuenta que empezaríamos por el 3? Me faltaría el número 1 en sí, que también es impar. Entonces, en vez de la definición purista de naturales, vamos a añadir la definición no purista y le ponemos un cerapio. ¿Os parece? De esta forma, cuando yo doy aquí el valor 0, tengo 2 por 0, 0, más 1, 1. Y el 1 aparece. Los pares se van a definir de manera similar. Cojo y digo, ¿quién es el primer par? Ah, pero no es el 0. ¿Habéis visto por qué el 0 da problemas? Si yo divido los números naturales en pares e impares, en los impares empiezo por el 1 y en los pares empiezo por el 2, ¿y qué pasa con el 0? ¿Habéis visto por qué algunos matemáticos lo ponen y otros no? Bueno, pues le vamos a poner par, porque esté. ¿Sí? Venga. El 0, el 2, el 4, el 6. ¿A alguien se le ocurre cómo va a ser la descripción por fórmula? Fijaros, ¿de quién son múltiplos estos números? Del 3. Del 3. Del 6, del 6. No, todos los números. Del 2. Los múltiplos de 0 son 0, no hay múltiplos en 0. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 por 4, 0. Sería del 2, ¿no? ¿Y cómo se escribe un múltiplo? 2 por algo. Pues al algo le llamamos K. ¿Y dónde está K? Pues va a recorrer todos los números naturales. Por ejemplo, si K vale 0, ahí está el 0. Si K vale 1, sería 2 por 1. Si K vale 2, 4. ¿Veis? ¿Sí? Bueno, es el primer paso para la abstracción. Voy despacio para que sepáis cómo explico, pero en algún momento meteré el turbo. Ahora, los números naturales tienen una superpropiedad. Siempre que hay un número natural, existe su siguiente. Siempre que hay... Bueno, siempre que consideramos un número natural, esta es la propiedad de Peano. Y por supuesto que no vamos a escribir las cosas así con nombre. Lo vamos a decir matemáticamente. Y os voy a enseñar los símbolos matemáticos que más se usan y que tenéis que conocer, porque en los libros de texto os aparecerán. Entonces, si n pertenece a los naturales, pertenece. Si un número particular pertenece a un conjunto grande, eso es lo que quiere decir, y el pertenecer es como una C chiquitita que tiene una línea así. ¿Profe, qué va después de existe? Su siguiente. ¿Vale?
Entonces, que lo he puesto aquí como una coma, esto es entonces, existe, que es una E mayúscula al revés, Y cuando no existe la tachamos, ¿no? efectivamente, como cuando no es igual, n más 1. El siguiente, ¿no? Empiezo con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, chun, chun, chun. ¿Qué he hecho aquí? Más 1. ¿Qué he hecho aquí? Más 1. ¿Qué haré? Pero es que esto ocurre infinitamente, porque si yo te doy 1.000.000, ¿cuál es el siguiente de 1.000.000? 1.000.000, 1. ¿No? Y eso es como entendemos en matemáticas, de alguna manera, el infinito, la posibilidad de seguir. Cuando estamos hablando de números, por ejemplo, que haya siempre algo después es lineal, es decir, una dimensión, porque estás como en una línea recta y ahí tienes algo después. Cuando estamos, por ejemplo, en el espacio, tú vas a poder seguir, ¿vale? Para arriba, ¿no? Para un lado y profundamente, infinitamente. ¿Lo entendéis? Para arriba sigues infinitamente, para un lado sigues infinitamente y profundamente sigues infinitamente. Y eso es el infinito. Nosotros no lo podemos compactar en el cerebro, no lo podemos ver. Pero existir existe como la posibilidad de seguir. De seguir y seguir y seguir. Y eso sí que lo podemos entender. Aunque nosotros en nuestro cerebro lo pongamos cerrado, sabemos que podemos, después de llegar ahí, seguir. ¿Entendido? Bueno. Ahora os voy a decir algo. Está muy bien esto del siguiente, ¿no? Pero cada número tiene un anterior. Sí. ¿Todos? ¿Los infinitos números naturales tienen un anterior? ¿Cuál es el anterior del 0? ¿Y eso dónde está en 0, 1, 2? ¿Existe ahí? No. O sea, que dentro del conjunto que os acabo de dar, no hay un anterior. Ahí está el primer problema de los números naturales. Que si tú tienes el 4, consigues un 3, ¿verdad? Puedes ir para atrás. Pero si tienes el 0, ¿dónde vas? Ese es el primer problema que se encuentra un bebé. ¿Entendido? Sí. Ahí empieza la necesidad de ampliar el concepto de número a otra cosa, que es el concepto de restar, el ir hacia atrás. Porque cuando os pusieron a vosotros a sumar por primera vez, que ya ni os acordaréis, os hacían una línea recta. Vamos a llamarlo la suma infantil. Aquí estoy. Y tengo aquí el 1, y tengo aquí el 2, y tengo aquí el 0, y tengo aquí el 3 y el 4. Y te decían, suma 2 y 4.
¿no? ¿Qué es 2 más 4? Y te decían, ponte en el 2, ¿no? ¿Y ahora qué haces? ¿Sumar? Vas a la derecha. ¿Cuánto vas a la derecha? 4 unidades. Es decir, vas al siguiente del 2, vas al siguiente... esto no lo entiendo yo, ¿qué ha pasado ahí? A ver, esto ha sido una cosa inteligente que no me ha servido de nada del iPad. Entonces aquí, voy al siguiente del 2. ¿Paro? No, porque tengo que ir al siguiente, que es el 4. ¿Paro? No, porque ¿cuántas tengo que moverme? 4. Voy al siguiente, que es 5. ¿Y dónde me paro? En el 6. Sumar a la derecha. ¿Os acordáis? Sí, sí. Claro, ¿y la resta infantil? Ponías aquí el 0, ponías aquí el 1, ponías el 2, el 3, el 4, el 5, el... ¡Ay, qué mal la resta esta que he hecho! Bueno, no pasa nada. Y te decían, resta 4 menos 3, ¿no? Me ponía yo en el 4. Aquí. Voy a poner así que voy para allá. Y decía, ¿cuántas unidades me muevo a la izquierda? 3, ¿no? 1. Me voy al anterior del 4, me voy al anterior del 2 y me voy al anterior del 1. Aquí he llegado aquí, ¿no? O sea que parece ser que el resultado es 1. Vale, teacher, vale. Voy a restar ahora, que lo voy a hacer en rosa. 4 menos 8. Son los dos números naturales, ¿no? Me voy una unidad, me voy a otra unidad, me voy a otra unidad, me voy a otra unidad. Profe, no me puedo ir más unidades porque no hay nada. Se me han acabado los puntos. No hay puntos. En 0, 1, ¿no? Porque necesitaba ¿cuántas montañitas? 8. ¿Y cuántas puedo construir? 4. Entonces ese es el primer problema. La resta no funciona. Y la resta está asociado con el anterior, porque vas de 1 en 1, ¿no? Bueno, este problema, porque ya sois mayores, se dice de una manera más sofisticada de la siguiente forma. No se pueden resolver las siguientes ecuaciones. A ver. Más 3 igual a 1. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se despejaba ahí? Se pasaba el 3 de puente, ¿no? Por así decirlo, y restando. ¿Y qué te da? ¿Sí? Bueno, pues la primera chapuza humana que se hizo fue decir, si construimos los números naturales al revés, ¿no? En vez de ir a la derecha, los ponemos simétricamente a la izquierda, ¿no? Seguimos restando, ¿no? Y arreglamos esa ecuación. ¿Y eso qué son? Los enteros. ¿Entendido? ¿Por qué los creamos así? Y alguien dijo, claro, pero no le podemos llamar el 1, el 2, el 3, lo tenemos que llamar de manera diferente. Pues ponle un menos delante. ¿Sí? Venga. ¿Cómo hemos puesto aquí? Los números naturales, ¿no? Voy a subrayar un poco
los naturales y voy a poner ahora pues la chapucilla que hicimos, ¿no? Los números enteros vienen al necesitar resolver esas ecuaciones. ¿Y dónde te aparecen esas ecuaciones? Te aparecen tan pronto en que el hombre empieza a comerciar. En el momento que el hombre empieza a comerciar con algún tipo de moneda, por ejemplo, va a deber dinero en alguna ocasión. O no le van a salir las cuentas porque se le ha caído pues una moneda por el camino. Y en ese momento viene la necesidad de definir que le falta algo. Entonces, matemáticamente quiere decir que no se pueden resolver esas ecuaciones y construimos un conjunto de números que contengan lo que ya sabíamos, porque los naturales no los queremos perder, ¿verdad? Es decir, que contenga a los naturales y además estos nuevos números que necesitamos. Es decir, en la línea, para poder sumar y restar, para poder ir para allá y para poder ir para allá, del empiece que queramos, tenemos que definir aquí como los naturales y aquí, entre comillas, como los menos naturales. Decimos que ir a la izquierda es decrecer. Y decimos que ir a la derecha es crecer. Esto quiere decir que si aquí tengo un número grande, por ejemplo 5.000, 5.000 es más grande que 4.000. Pero si tengo un número como por ejemplo el -5 y un número como el -10, resulta que el -10 es más pequeño, porque estoy más alejada del 0, pero por la izquierda. Debo más, porque decrezco a la izquierda del 0 y crezco a la derecha. ¿Entendido? ¿Cómo definimos a los enteros? Yo no sé el origen de por qué utilizamos una Z, pero se utiliza la Z del zorro. Es decir, la Z con la raya en medio, indicando que es un conjunto de números. Es decir, ¡chum! Abrimos llaves. Como podemos ir tan lejos como queramos del 0 por la izquierda, denotamos esta lejanía por 3 puntos suspensivos. Y luego, por ejemplo, digo -3, -2, -1 y aquí está el cerapio, la nada. Ahora indico que crezco y que crezco infinitamente. Escribo algunos números a la derecha del 0, como el 1, como el 2 y como el 3, y pongo puntos suspensivos. Y ahí está el conjunto de los números enteros. ¿Qué más puedo decir de este conjunto? Nos podemos fijar que aquí, para allá, ¿verdad?
están los números anteriores que había definido como naturales. ¿Verdad? ¿Y cómo indico matemáticamente que los naturales están en ese conjunto? De una manera diferente al pertenece. Los naturales están incluidos, jopetas otra vez, en los enteros. ¿Por qué pongo esta diferencia? Porque esto es un conjunto y esto es otro conjunto. Es decir, son varias cosas con una propiedad y estos son varias cosas con una propiedad. Sin embargo, cuando os he puesto antes n pertenece a los naturales, lo que os he dicho es, por ejemplo, que 3 pertenece a los naturales y 3 solo es un elemento, no son varios. Es 1. Por eso aquí el símbolo es pequeñito y diferente. Esto es pertenecer. Es un individuo dentro de una cosa que tiene más cosas. Y esto es muchos individuos con una propiedad dentro de muchos individuos con una propiedad. Son conjuntos y conjuntos. Y cuando un conjunto está dentro de otro conjunto se llama subconjunto, que ya he utilizado la palabra antes porque, a ver, inconscientemente lo entendíamos, ¿no? Pero aquí ya queda explicado. Entonces, cuando haya una propiedad en un conjunto y haya una propiedad más grande en otro conjunto, diré que están incluidos. ¿Sí? ¿Vale? Pues ya podemos restar. Pero claro, va a haber problemas. El primer problema que vemos es intuitivo. Vamos a ver, teacher. Tú me dices que vaya del 0 al 1 y claro, ¿cómo voy del 0 al 1? Pues aquí implica que tienes que dar un salto. ¿Veis el salto? Y de aquí a aquí también tengo que dar un salto. Y me paso la vida saltando. Pero entonces, ¿por qué dibujo la línea recta? Es decir, ¿por qué no he dibujado esto así? Porque si no hay nada entre medias, eso tendría que ser así, ¿no? Puntos. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo arrastrar? Es decir, si yo estoy de aquí a aquí, tengo que hacer un salto, ¡chum! Pero lógicamente, ¿ves que puedes hacer el moonwalk? ¿No? Hay cosas. Eso es la primera intuición observando ese diagrama que os he hecho. La primera. Pues es una observación un poco tonta. Y la segunda. Si yo considero a los números, por ejemplo, a los números naturales, como pasteles, vamos a ver. El número 1 es una tarta. El número 2 es otra tarta. Que añado la tarta. Tengo 2 tartas. ¿No? Y así. Voy teniendo pasteles. Que representen algo, ¿no? Que representen una unidad. Un algo. Como que no estén vacíos, ¿no? Vale.
Según esto, tú te tendrías que comer las tartas enteras. No habría otra cosa. Y nadie se come una tarta entera. Bueno, sí, mentira. Hay gente que se come las tartas enteras. Pero normalmente te dan un trozo de la tarta. ¿No? Pues te dan un trozo. Te dan un trozo de la tarta. Y eso en tu esquema, ¿dónde está? ¿Aquí? Si esta es la tarta entera, un trozo de la tarta, ¿dónde estará? Pues en algún lugar. ¿Habéis oído la canción de Ducandú? En algún lugar de un gran país. No. No. Bueno, es que de mi edad. Buscar Ducandú. Ya veréis cómo molan. Entonces, ahí, tiene que estar por ahí, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo para poder conseguir trocitos de las cosas enteras. Ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema es el siguiente. Cuando estamos en los números naturales o en los números enteros, podemos sumar y podemos restar. Y también podemos multiplicar. Porque realmente la multiplicación es una suma repetida. Lo que tiene sumar y lo que tiene restar es que son operaciones inversas. ¿Qué quiere decir que son operaciones inversas? Quiere decir que si tú estás en un campo y andas 3 unidades, ¿no? Si después las andas en el sentido contrario, vuelves a donde empezaste. O por ejemplo, que si tú a 2 le sumas 3 y luego le restas 3, vuelves a obtener 2. Eso es lo que quiere decir, son operaciones inversas. La suma y la resta, ¿no? Y yo puedo multiplicar, porque voy a definir una nueva operación que es, si yo quiero sumar 2 más 2 más 2 más 2, voy a indicar que lo que estoy haciendo es 2 por 4, que es, todo el mundo sabe, 8. ¿Por qué hizo esto el hombre? Porque el hombre es vago y le costaba menos memorizar las tablas de multiplicar que sumar 2 más 2 más 2 más 2 todo el rato. Claro, y aquí vino. ¿Cuál es la operación inversa a multiplicar? ¿Cómo desmultiplico? Dividiendo. ¿Y cómo dividimos? Vale. Pues surge también por el comercio, ¿no? Imagínate que tienes 100 cajas de tomates y tienes vehículos de transporte, ¿no? Que pueden albergar 20 cajas. Y dice el comerciante, ¿cuántos vehículos necesito para transportar las 100 cajas? ¿No? Pues ¿qué haces? En un vehículo pones 20, en otro vehículo pone otras 20, ¿no? Así hasta que llegas a hacer las 100. Necesitas 5, ¿no?
5 vehículos. Esta cuenta de la vieja ha sido penosa, ¿no? Vamos a ver cómo dividimos 100 cajas de tomates entre 20, ¿no? Todo el mundo sabe cómo dividir, ¿no? Coges, dices 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, pongo el 10, lo resto y 0, ¿no? Genial. Pues muy bien, eso está muy bien. ¿Y qué ha pasado? Pues que es exacta, ¿no? Pues ahora tengo mi primer problema. ¿Qué pasa si en vez de 100 cajas de tomates tengo 78? No, decimales. No, porque son vehículos en un principio. No necesitamos ni sacar decimales, ¿no? Pero sí que necesitamos dividir. Necesitamos dividir y ver cuántas se me quedan sueltas, por así decirlo, ¿no? Tú cogerías y pondrías 20, 20, 20, ¿no? Y verías cuántas te quedan sueltas para otro vehículo, antes de sacar decimales, ¿no? 18. Vamos a hacerlo. Siete, 3, ¿no? 3 por 2, 6. 1, sí. 3 por 0, 0. 8, 3 por 2, 6. Me llevo una. Como 18 es más pequeño que 20, ahí acabamos, ¿no? Así que necesito 3 vehículos y parte de otro. Parte de otro. ¿No? Esto se podía resolver muy bien con los números naturales, ¿no? Pero esto no, porque si tú tienes aquí el 0 y el 1, esto es que un vehículo está lleno. Si tienes aquí el 1 y el 2, esto es que el siguiente vehículo también está lleno, ¿no? Y si tienes aquí el 3, este también. Pero cuando llegas al cuarto vehículo, no lo has llenado entero. No has llegado al 4. ¿Lo veis? Solo una parte de él. Solo una parte de él. Entonces, al comerciar, ya vieron que la división exacta para que te da los números naturales no es suficiente, sino que también se necesita tener un resto. Y en el momento que tenéis un resto, aparecen fracciones. ¿Comprendido? Matemáticamente, ¿eso qué quiere decir? Esperar un segundo es resolver x, 3x por ejemplo, 3x igual a 5. ¿Cómo resolvéis eso? Y te da 5 entre 3. ¿Y qué es eso? Una fracción. ¿Vale?